Este video está destinado para los chicos de tercero y cuarto año de secundaria. Actividad 2. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Experiencia de aprendizaje integrada número 5. Aprendo en casa. Hola, en la actividad anterior comprendimos el problema sobre la discriminación en nuestro país. Ahora nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio, en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. 1. Para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello, completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el tema de estudio? La discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? A los integrantes de mi comunidad, ya sean familias o compañeros de clase. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? A 64 personas. Ojo, esto de que es una referencia. Si tú deseas, puedes variar con otra cantidad de muestra. ¿Qué tipo de variable vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Variables cualitativas y cuantitativas. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Y qué pregunta recogen datos cuantitativos? Cuando voy a hablar sobre la edad, estamos obteniendo datos cuantitativos. Mientras yo genere preguntas sobre el sexo, o fuiste discriminado, o el motivo, el lugar, donde el propósito es obtener información de estas preguntas, estamos hablando ya de datos cualitativos. ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Y qué indicaciones vamos a dar? Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad sería el título. ¿Y qué información o indicaciones voy a brindar? Pues voy a hacer acá algo breve. A continuación te invitamos a desarrollar la encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad y bueno, y así más. Seguimos. Consideramos que las preguntas que nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Claro que sí, porque las preguntas están diseñadas para el propósito de la encuesta. 2. Ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Ahora elaboramos nuestra encuesta. Muy bien. Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Aquí está. A continuación te invitamos a desarrollar la encuesta que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Agradecemos tu ayuda y te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Indicaciones: marca con un aspa la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu sexo? ¿Femenino o masculino? Pregunta 1. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? ¿Sí o no? 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿Por el color de piel? ¿Por el lugar de procedencia? ¿Por la forma de hablar? ¿Por la lengua de que hablas, lengua originaria? ¿Por padecer alguna enfermedad? ¿Por los rasgos físicos? Otro. Y 3. ¿En qué lugar fuiste discriminado? ¿En lugares públicos de la comunidad, ya sea mercado, cine, barrio, banco, etcétera? ¿En la escuela o colegio? ¿En instituciones públicas de la comunidad, ya sea posta médica, municipalidad, comisaría, etcétera? ¿O otros lugares? Una vez realizado tu encuesta, siempre tienes que agradecer por la colaboración de cada uno de los participantes. 3. Es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar.
así como el medio más pertinente para realizarla, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o de manera impresa, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas a encuestar. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. 4. Ahora que ya has recopilado los datos porque ya aplicaste dicha encuesta, es necesario organizarlo. Para ello, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? Pues vamos a responder mediante una tabla de frecuencia. Segunda pregunta, ¿qué características tendrá la tabla de frecuencia? Para la variable edad, será una tabla de frecuencia para datos agrupados y para las demás variables, pues una tabla de frecuencia para datos sin agrupar. 5. Elaboramos nuestra tabla de frecuencia para organizar los datos. Para ello, completamos la siguiente tabla. Ya aplicado la encuesta y obtenido los 64 datos respecto a las edades, voy a agrupar los 64 datos a través de una tabla de frecuencia para datos agrupados. Pero para agrupar esos datos, tú tienes que realizar tres primeros pasos. ¿Cuáles son esos tres primeros pasos? Te explico por aquí. El paso número 1 viene a ser que tienes que determinar su rango. Y el rango no es otra cosa que la diferencia del dato máximo con el dato mínimo. Y eso lo vamos a buscar acá. ¿Quién es el dato máximo? El dato máximo es este 61 de acá. Y el dato mínimo sería, por el momento parece que es este 14, no, este 12. A ver, sí, el 12 de acá. Entonces tú vas a reemplazar dato máximo 61 y dato mínimo 12. Al momento de restar, me está saliendo 49. Me está saliendo 49. Ese es el rango. Paso número 2. El paso número 2 viene a ser el intervalo de clase. O sea, ¿cuántos intervalos de clase hay? Eso se representa con la letra K, ¿ya? Si tú quieres hallar la cantidad de intervalos de clase, se aplica la siguiente fórmula. 1 más 3,3 logaritmo de n. Esta es la fórmula de Stuttgart, donde esta n viene a ser la cantidad de datos. Recuerda que la muestra se está trabajando con 64 datos. ¿Qué quiere decir? Tú te pones a contar todas las edades que están aquí, viene a ser 64 edades, porque justo la muestra que se ha trabajado en esta encuesta que se ha aplicado es de 64 personas. Ahora, si tú te pones a reemplazar, tendrías que esta K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de 64 en base 10. Ahora, lo que tú vas a hacer es, vas a agarrar tu calculadora científica y vas a poner 3.3 por logaritmo, acá está el logaritmo, escribes 64, cierras paréntesis y le das igual. ¿Cuánto me está saliendo? Me está saliendo aproximadamente, aquí, bueno, primero voy a copiar mi 1 y me está saliendo 5,96 aproximadamente. Y si te pones a sumar, pues va a salir 6,96. Pero como la cantidad de intervalos tiene que ser una cantidad entero, entonces aproximadamente va a ser 7. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir, acá la suma sale 6,96. Bueno, acá te pongo 6,96, pero no lo pueden dejar así, tiene que ser una cantidad entera y lo redondeamos así. Y el último paso sería lo que se conoce como amplitud o anchura de clase. Eso de ahí es el paso 3. Amplitud o anchura de clase. Y se representa con la letra A. Y esta A no es otra cosa que la división entre ¿quién? Entre el rango sobre el número de intervalos.
rango una R, K número de intervalos. ¿Cuánto era mi rango? Aquí está, 49. ¿Cuánto era mi número de intervalos? Aquí está, 7. Y si te pones a dividir, te está saliendo que la amplitud va a ser de 7, porque va a estar avanzando de 7 en 7. Una vez que tú ya has obtenido estos tres datos, tú lo que puedes hacer es generar tus 7 intervalos de clase y ver de cuánto en cuánto está avanzando. Ya sabiendo el rango, el número de intervalos y la amplitud, una vez construido esta tabla de frecuencia, pero que está incompleto porque tenemos que llenar estos casilleros, yo ya puedo empezar porque estos 3 pasos iniciales que hemos hecho es fundamental para armar esta tabla de frecuencia para datos agrupados. ¿Cómo vas a empezar? Si te das cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de clase. Empiezo con el primer intervalo de clase. El primer intervalo de clase se empieza con el dato mínimo que encontraste, que era 12. Y de ahí la amplitud te dice, vas a avanzar de 7 en 7, que quiere decir, acá va a ser 19, abierto. Después sales de 19, más 7 sería 26, abierto. Vuelves a repetir 26 más 7, 33, abierto. Ahora de 33, pero si lo sumas 7 sería menor a 40. El abierto significa que no vas a llegar a ese número, o sea, es uno antes. Igual acá, salimos del 40, pero no llegamos al 47. Salimos del 47, pero no llegamos al 54. Salimos del 54 y como es el último intervalo de clase, aquí sí llegas al 61 y lo cierras porque hasta ahí vas a llegar. Y ahí están los 7 intervalos de clase, empezando de 12 que era tu dato mínimo y llegando hasta 61 que era tu dato máximo. Eso de ahí te permitirá, ¿qué cosa? El rango. Dato máximo con dato mínimo me sale 49. Y la amplitud está avanzando de 7 en 7. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, antes de obtener la frecuencia absoluta que tengo que visualizar estos 64 datos, voy a sacar la marca de clase. La marca de clase viene a ser la suma del límite inferior con el límite superior dividido entre 2. Él es el límite inferior y él es el límite superior. Pero lo único que tú tienes que hacer es lo siguiente. Ponte a sumar 12 más 19. ¿Cuánto es 12 más 19? Es 31. Y sácale la mitad 31. La mitad 31 es 15,5. Ahí está. ¿Listo? 15,5. Profesor, entonces así me lo voy a pasar sumando y entre 2, sumando y entre 2. Claro, pero hay una manera también bien fácil, que si tú ya sabes que la amplitud es 7, a la marca de clase súmale 7, 7, 7, 7, 7 y te sale también lo que es la marca de clase. 15 más 7, 22, pero no te olvides del coma 5. 22 más 7, 29 y le agregamos coma 5. 29 más 7, 36,5 más 7, 43,5 más 7 sería 50,5 y más 7, 57,5. Ojo, acá no va nada. No se te vaya a ocurrir poner total y te pones a sumar, ahí no va nada. Muy bien, seguimos. Ahora lo que voy a hacer es encontrar la frecuencia absoluta, o sea, con qué frecuencia se manifiesta este intervalo de clase según la edad de los encuestados. Muy bien, vamos a empezar. Me dice de 12, pero no debes de llegar a 19. Vamos a empezar a marcar, ¿ya? No debo de llegar a 19. Ya, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está. Tengo 16 datos cuya edad son desde 12 pero menos de 19 años. Ahora me voy a buscar y lo voy a cambiar de color para notar la diferencia. De 19, pero no debo de llegar a 26, ¿ya? No debo de llegar a 26. A ver, 1, 2, 2. A ver, no debo llegar a 26. 3, 3,
4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Ya encontré 8. A ver, seguimos. Ahora de 26, pero no debes llegar a 33. Vamos a cambiar de color, o no, lo hacemos otra marca. Ya no debo de llegar a 33. A ver, 1, 1. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. ¿Ya? Muy bien, encontré 9 por aquí. Ahora de 33, pero no debo de llegar a 40, ¿ya? No debo de llegar a 40. No debo de llegar a 40. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Muy bien, 9. ¿Listo? 9. Ahora, de 40, pero no debes de llegar a 47. ¿Ya? No debes de llegar a 47. A ver, no debo de llegar a 47. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y 7. 7. Muy bien, hay 7. Ahora, de 47, pero no debo de llegar a 54. Ya, no debo de llegar a 54. 1. No debo de llegar a 54. 1. 2. 3. 4. 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Encontré 6. A ver, encontré 6. Ahora voy a sumar y voy a ver cuánto me falta. Y lo que me falta debe ser los números que están sin marcar. A ver, sumemos. Pero antes de sumar, puedo hacer ya la frecuencia acumulada. Recuerda que en el caso de la frecuencia acumulada se coloca el mismo número, que sería 16, suma con el 8, sale 24, suma con el 9 sería 33, suma con el siguiente 9 sería 42, suma con el 7 sería 49, suma con el 6 sería 55. Entonces acá debe ser 9 para que te salga 64, debe ser 9. A ver, vamos a ver si hay 9 números que no he pintado. A ver, 9 números, 1, ya, 1, a ver, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, bien, 9. ¿Por qué me alegro? Porque a veces solemos cometer, a veces nos pasa un número, uno más, uno menos, y no llega a cumplir, y ahí viene lo triste. Pero esta vez se ha cumplido. ¡Qué bacán! Sigo. Ahora, en el caso de la frecuencia relativa, se obtiene de dividir 16 entre 64. Y para no estar perdiendo tiempo, porque si te pones a dividir, te va a salir un número con 5 decimales o 4 decimales, imagínate hacer uno por uno. ¿Cuándo terminamos? Entonces voy a hacer 16 entre 64 y me está saliendo aproximadamente 0,25. Ahí está. Me voy acá, 8 entre 64, a ver, 8 entre 64, me está saliendo aproximadamente 0,125. Y si lo aproximo va a salir 0,13, ¿ya? Lo voy a trabajar con dos decimales. 9 entre 64, a ver, 9 entre 64 me sale 0, wow, con
6 decimales, lo redondeo al centésimo, sería 0,14. Ahí está. Pero como es el mismo 9 acá también, 0,14. Y como es el mismo 9 aquí también, 0,14. Ahora voy 7 entre 64. 7 entre 64. Y me sale 0,11 redondeado a la centésima. Por último, 6 entre 64. Me sale 0,09 redondeado, ojo. Ahora, vamos a ver si la suma me sale 1. Ojo, si me sale 1. Pero para no estar sumando en vano, voy a utilizar la frecuencia relativa acumulada, donde sabemos que acá también se vuelve a copiar igual como la frecuencia absoluta acumulada, 0,25, y sumas en zigzag. 0,25 más 0,13 me sale 0,38. Con él me sale 0,52. Con él me sale 0,66. Con él sería 0,77. Con él me está saliendo 0,86. Y si sale, mira, ve, saldría 1,00, que es lo mismo decir 1. Ahí está, qué bonito. Y ahora, para que esta frecuencia relativa se vuelva en frecuencia porcentual, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por 100%. Multiplicar solamente por 100%. Y cuando tú vas a multiplicar por 100%, este 100, como tiene dos ceros, hace que la coma corra dos espacios a la derecha, ¿ya? Va a correr en cada uno de ellos dos espacios a la derecha. Al hacer eso, acá me está saliendo 25%, aquí me está saliendo 13%, aquí me sale 14%, en el siguiente también es 14%, en el que sigue sería 11%, acá sería 9%, no vayas a cometer el error de decir 90%, y acá sería 14%. Te pones a sumar y vas a ver que te sale 100%. Muy bien, ya viste cómo he realizado la tabla 1 respecto a la variable edad, en la cual hemos obtenido esta información. Muy bien, ahora voy a pasar a la siguiente pregunta, donde vamos a hablar sobre cuál es el sexo de las personas o de los 64 participantes de nuestra muestra. La tabla número 2, sexo de los encuestados o género de los encuestados. Sexo, tenemos acá femenino y masculino o viceversa. Sabemos que estamos trabajando con 64 participantes, una frecuencia relativa de 1 y una frecuencia porcentual de 100%. A ver, ¿cuántos masculinos hubo en esta encuesta? 30 y femenino 34. En el caso de la frecuencia absoluta acumulada, este 30 se vuelve a repetir, se suma con el 34 y sale 64. En la frecuencia relativa se divide 30 entre 64 y redondeando te sale 0,47. Para llegar a 1 sería 0,53. Y para obtener el 100%, cada uno lo multiplicas por 100% y la coma corre dos espacios, que acá sería 47% y ahí 53%. Acabo de completar la tabla 2 sobre sexo de los encuestados. Podría decir que el 53% de los encuestados son mujeres y un 47% equivale a los hombres. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Acá también voy a generar mi tabla número 3, cuyo título es ¿alguna vez fuiste discriminado? Voy a indicar sí, no. La frecuencia absoluta, en el caso que me respondieron que sí fueron discriminados, estamos hablando de 18 personas y no fueron discriminados 46. La frecuencia absoluta en este caso va a ser 18, porque se vuelve a repetir esta misma cantidad, después lo sumamos con 46, que sería 64. En el caso de la frecuencia relativa, tendría que dividir, en este caso, 18 entre 64, correcto, que me sale aproximadamente 0,28, y luego 46 entre 64, que debe salir 0,72. Ahora si lo multiplicas por 100%, acá está saliendo 28% y aquí 72%. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Bueno, en este caso la tabla 4 sería motivo de discriminación que viviste. Recuerda, acá ya no vas a trabajar con los 64,
porque en la tabla número 3, cuando preguntamos si fuiste discriminado, solamente 18 personas indicaron que sí, el resto que no. Por lo tanto, acá tu nueva población, tu nueva muestra de esta tabla 4 de esta pregunta es de 18 personas, en la cual les voy a indicar cuál fue el motivo. Fueron 7 motivos. En el caso por el color de piel han sido 3, por el lugar de procedencia 2, por la forma de hablar 5, por la lengua que hablaste o habla 2, por padecer alguna enfermedad 2, por los rasgos físicos 3 y otros 1. La frecuencia relativa ya sabemos que tenemos que dividir 3 entre 18, aproximadamente me sale 0,17, 2 entre 18, 0,11, 5 entre 18, 0,28, este 2 también ya lo hemos hecho, el 3 también 0,17 y 1 entre 18 está saliendo 0,05. Multiplicado cada uno de ellos por 100%, acá sería 17%, 11, 28%, 11, 11%, 17 y 5%, cuya suma me genera un total del 100%. Ahora pasamos a la última tabla, porque la última pregunta es ¿en qué lugar fuiste discriminado? Para mí sería la tabla 5. Lugar que fuiste discriminado, seguimos trabajando con 18, los que respondieron sí en la tabla número 3, y indicamos el lugar de discriminación. Frecuencia absoluta: en lugares públicos 6 personas, en la escuela o colegio 4, en instituciones públicas 5, otro solamente 3. Dividimos 6 entre 18, me sale 0,33, 4 entre 18, 0,22, 5 entre 18, 0,28 y 3 entre 18, aproximadamente todo al centésimo, 0,17. Sabemos que a cada uno le debemos multiplicar por 100%, acá me sale 33%, 22%, 28% y 17%. De esta manera estamos completando 5 tablas de frecuencia, porque hemos generado 3 preguntas, pero previo a esas 3 preguntas, la variable edad y la variable sexo. 6. Leemos y analizamos la información de la tabla de la frecuencia o tabla de frecuencias. Para ello nos ayudamos con la siguiente pregunta: ¿qué información podemos obtener de ella? Bueno, la primera información que hemos obtenido son las edades de las personas encuestadas. La segunda información es el sexo, o sea, hemos tenido más mujeres que hombres en esta encuesta. La tercera información era si fuiste discriminado o no. Solamente la ventaja es que han sido 18 personas que fueron discriminadas a una comparación de 64. La cuarta información fue en qué lugar fuiste discriminado, y la quinta, y cuál fue el motivo. Después, ¿qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Bueno, esa conclusión tú lo vas a sacar viendo los resultados de la tabla. Competencia que se ha trabajado: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.